días. ¿Cómo están? Bien, también. ¿A quién le van? A ver, va la quiniela. Levanten la mano quien le va a Francia. Apúntale, Belmont. ¿Quién le va a Inglaterra? ¿Quién le va a... ¿Quién me falta? ¿Pero Argentina va contra quién? Inglaterra y luego Francia contra España, España. ¿Quién le va a España? 2. ¿Quién le va a Argentina? Por ahí hay uno que sí levantó la mano y todos voltean a ver. ¿No? Siéntense, por favor. Bueno, ahí está la quiniela. Ya próximo domingo la final, ya vamos a saber. Martes y jueves, no, martes y miércoles, ¿no? Semifinales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de infraestructura educativa, de la inversión que estamos haciendo en escuelas. Como saben, tenemos varias acciones y programas para la educación pública en el país. La más importante quizás son las becas en primaria para útiles y uniformes escolares, becas en secundaria, bimestrales para todos los estudiantes de secundaria, la beca Benito Juárez, que ya existía en las preparatorias públicas, Jóvenes Escribiendo el Futuro, que lo tienen prácticamente todos los estudiantes de las universidades para el bienestar Benito Juárez, y ahora la beca Gertrudis Bocanegra, que en coordinación con distintos estados de la República estamos incorporando como una beca de transporte para estudiantes de licenciatura, poco a poco en distintos estados. Este año va a ser Chiapas, que fue, bueno, ya está en Michoacán, ya es una realidad, en Chiapas, que va a iniciar el registro en agosto o septiembre, ¿verdad?, de becas. Y también en Campeche y en Zacatecas. Tiene que ver con que los gobernadores ponen recursos para que la mitad sea el Estado y la mitad del Gobierno de México. También todos los estudiantes de la Nacional Rosario Castellanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra. Entonces, becas. Lo segundo es más preparatorias y más universidades, ampliar la matrícula de la educación media superior y superior, y en particular en la media superior, agrupar todas las preparatorias en el bachillerato nacional, para no tener 32 sistemas que no tienen que ver con unos con otros, sino todos agrupados en el bachillerato nacional. Y la otra muy importante es mejorar las escuelas, mejorar la infraestructura educativa, que es a través de 2 esquemas. Uno es La Escuela es Nuestra, que viene desde el presidente López Obrador, que se dan los recursos a madres y padres de familia para que ellos mejoren las escuelas. En asamblea se decide para qué van a ir los recursos. Y por otro lado, la manera tradicional que tenemos de aumentar la infraestructura o mejorar la infraestructura, que es con presupuesto público, se licita y se construyen nuevas escuelas o se mejoran las escuelas. Entonces, Mario va a presentarnos, junto con Pamela, los recursos que se destinan para mejorar las escuelas, que es parte del trabajo para mejorar la educación. Además, como ya saben, aumento salarial a los maestros, pensión, el fondo de pensiones para el bienestar para los maestros, además de el trabajo que vamos a hacer a partir de este año para la consulta de mejoras en la movilidad de los maestros, el llamado UCICAM, y también la basificación de la planta laboral. Es decir, son muchas acciones, programas para mejorar la educación de las y los niños y jóvenes de nuestro país y que haya acceso a la educación como un derecho. Bueno, ese es el tema del día de hoy, infraestructura educativa. Previo a ello, como siempre, quienes quieren los precios con Iván Escalante
y vamos a cerrar con Humanismo Mexicano. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar con una información muy relevante. El día de ayer incluso se envió un comunicado conjunto por parte de todas las instituciones que le damos seguimiento a la estrategia para la estabilización del precio del diésel. Recordar que hace algunas semanas la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, encabezó una reunión con todo el sector gasolinero para hacer una serie de acciones para disminuir el precio del diésel a menos de 27 pesos por cada litro. Hasta ahorita el 80% de estas estaciones de servicio cumple con el acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo por parte de las instituciones del Estado mexicano? Se mantiene la aplicación de estímulos a partir del IEPS. 2, en coordinación con la banca y las emisoras de vales se disminuyen las comisiones por pago con tarjeta y medios electrónicos. 3, Pemex reduce precios en sus terminales de almacenamiento y despacho y suma más gasolineras a su transporte de última milla, bajando el costo del flete hacia las estaciones de servicio. Y 4, se refuerza la seguridad y se optimizan las cadenas de suministro en todo el país. El 20% restante corresponde a estaciones de servicio que venden el diésel por encima de un margen razonable y nosotros vamos a continuar vigilando este mercado para garantizar una competencia justa. Aquí tenemos y ponemos a su disposición un QR para consultar las estaciones de servicio que están vendiendo, como aquí lo comentamos, por arriba de un margen razonable. Adelante. Y en este sentido le damos seguimiento al monitoreo del precio de diésel. Está la semana pasada el precio promedio nacional en 27 pesos con 10 centavos, destacando esta Pemex operadora Río Colorado en Hermosillo, Sonora, que vende en 26 pesos con 95 centavos. Y miren, el margen de ganancia por cada una de las regiones en ningún caso está arriba de 1 peso con 50 centavos por litro de diésel. Le vamos a poner una palomita. Están las que se siguen volando la barda con los precios. Miren, tenemos esta, por ejemplo, la gas en Cancún, Quintana Roo, que venden 28 pesos con 48 centavos, cuando recordábamos que el acuerdo estaba en 27 pesos. Y miren los márgenes de ganancia, podemos encontrar márgenes de hasta 4 pesos con 15 centavos por cada litro de diésel. Les vamos a poner un tache. Recordarles a todas y a todos que contamos con un mapa virtual en el sitio de internet de Profeco, en donde pueden identificar los precios de las estaciones de servicio, tanto en gasolina regular como en diésel. Adelante. Bien, y la semana pasada se publicó, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en junio la inflación general se ubicó en 3.37%, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, con lo que suma 3 meses consecutivos a la baja. Como ven, en marzo estaba en 4.59%, abril bajó a 4.45%, mayo bajó a 3.94% y en junio 3.37%. La Profeco participa en nuestros esfuerzos mediante el monitoreo permanente de precios de productos de primera necesidad y combustibles. Y vamos a destacar algo que incluso muchos articulistas, analistas financieros destacaron como 2 de las estrategias más importantes para la disminución de la inflación. Uno es la permanencia del PASIC en 910 pesos la canasta y la estrategia para la estabilización de los precios tanto de gasolina regular como de diésel. Adelante. Aquí ponemos unos ejemplos de cómo ha disminuido los precios de productos muy importantes que integran la canasta y otros que no la integran, pero que también han presentado disminuciones importantes de precios. Y aquí tenemos, con respecto a mayo del mes pasado, una disminución en el precio del kilo de jitomate de casi 39%, estando actualmente en precio promedio 25 pesos con 5 centavos. Tenemos la disminución también del kilogramo de chile jalapeño en casi 14%, ubicándolo en 24 pesos 36 centavos, precio promedio. El kilo de limón también una disminución de casi el 9% y el paquete de 18 piezas de huevo también una disminución de más del 7%. Aquí otros productos que no están en el PASIC, pero que también
también han disminuido. Miren, el chile poblano ha disminuido casi, 40.43% su precio, el kilo de chile serrano casi 27%, la uva casi 19% y el pepino 10% con 10.13%, estando más o menos precio promedio 22 pesos con 60 centavos. Recordarles que tenemos nuestro mecanismo de quiénes quieren los precios para que puedan hacer comparativos de estos y otros productos al momento de hacer sus compras. Adelante. Bien, aquí está el seguimiento del precio justamente de nuestra canasta básica. Tenemos la más barata, Chedraui Aguascalientes, 748 pesos con 50 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Walmart Culiacán, que miren, nada más se pasa por 30 centavos, 910 con 30, y por eso le vamos a poner un tache. Nuestro tradicional comparativo de tres ciudades, Álvaro Obregón, Ciudad de México, la más barata, Mega Soriana San Jerónimo, 800 pesos con 80 centavos, le vamos a poner una palomita, y la más cara, La Comer El Olivar, 862 con 20, también palomita. Pero vean, estos casos a veces no son tan comunes, en que todo nuestro monitoreo y las ciudades que estuvimos monitoreando dan como precio menos de los 910 pesos. En Morelia, Michoacán, Bodega Aurrera Morelia Este, 788,50, palomita, y La Comer aquí en Morelia, 891,20, también palomita. Saltillo, Coahuila, Soriana Hipercos, la más barata, 826,40, palomita, y la más cara, Ley Praderas, 906,40, también palomita. Siguiente. Gracias. En la revista del Consumidor se realizó un estudio de calidad de margarinas y mantequillas, se analizaron grasa, sodio y contenido energético de 43 productos, tanto de margarinas como de mantequillas, pero miren, existe esta idea de que la mantequilla muchas veces es mucho más cara que la mantequilla. Aquí ponemos dos ejemplos del mismo gramaje: mantequilla 22 pesos con 97, margarina 19.33, poco más cara la mantequilla, pero accesible para las familias mexicanas. Aquí algunas de las diferencias: el tipo de grasa, en mantequilla es grasa de leche, y el origen son, productos lácteos, y las margarinas son grasas vegetales modificadas como de soya, maíz, palma o girasol, y son elaborados, como lo decíamos, con aceites vegetales. Ahí está el código para que puedan consultar toda la revista del Consumidor y así poder acceder a este y a los demás artículos de nuestra edición de julio. Adelante. Finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, el 80% de las estaciones vende el diésel por debajo de los 27 pesos por litro. Antes de cargar, identifica cuáles sí cumplen con el acuerdo y elige la mejor opción. 2, los precios de algunos productos de la canasta PASIC siguen bajando en beneficio de la población. Utiliza el quienes quieren los precios para encontrar establecimientos con precios justos. 3, mantequilla y margarina no son lo mismo, difieren en su origen y tipo de grasa. Compara antes de comprar con el estudio de calidad de la revista del Consumidor de julio. Nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Gracias, Iván. Mario. Pamela primero. Adelante, Pamela. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, presidenta. Esta mañana informaremos, como ya lo comentó la presidenta, sobre la inversión del programa La Escuela es Nuestra y sus avances. Como bien saben, pues este programa se viene implementando desde el sexenio anterior, iniciando en el gobierno de la Ciudad de México, justo cuando la presidenta era jefa de gobierno, y después el presidente Andrés Manuel López Obrador decide ampliar este programa a toda la nacional, otorgando recursos de manera directa a las escuelas en el nivel básico, que son gestionados a través de comunidades escolares, maestras, maestros, madres y padres de familia. Y a partir del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento a su instrucción, hemos ampliado la cobertura al nivel medio superior. En el presente año hemos convocado a las asambleas escolares y mediante las compañeras y compañeros servidores de la Nación hemos podido otorgar recursos a 71,482 escuelas, considerando una inversión social de 22,694 millones de pesos para atender las necesidades de los planteles educativos.
Dicho lo anterior, me gustaría retomar con números generales los resultados y la inversión que se ha realizado a través de este noble programa durante el segundo año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum para el mejoramiento de estos espacios educativos. Este monto se distribuye considerando las características de mayor vulnerabilidad, marginación y rezago social en distintos niveles educativos, como lo pueden visualizar en la tabla. Y también, bueno, aún falta atender algunos planteles para llegar al monto de los 26,000 millones de pesos, como mencioné, pero esta es la inversión de lo que ya hemos ejecutado este año de recursos en las escuelas por nivel educativo, los centros de atención múltiple, que atienden educación especial, inicial, el nivel preescolar, primaria y secundaria, que comprenden educación básica, secundaria también, que se hace una inversión especial por el tema del abandono escolar, y media superior también, que focalizamos ahí los recursos a partir del año pasado. En caso de secundarias y media superior, la cobertura entre el año anterior y pues se cubre el 100% de secundarias y planteles de media superior. En la siguiente diapositiva, ¿me ayudan, por favor? Quisiera retomar la proyección del plan sexenal que se diseñó al inicio para una cobertura estratégica de atención universal para planteles de ambos niveles educativos, de manera que bajo este esquema las escuelas públicas que pertenecen a planes de justicia, educación especial, centros educativos de educación inicial, secundarias y medio superior, como comenté, alcanzarían ya la cobertura entre el año pasado y del 100%. Y para 2027 nos resta cerrar con preescolares y primarias únicamente. Y bueno, cerraría únicamente, Presidenta, con algunas imágenes, si me ayudan a compartirlas. Reiterar y agradecer que todos estos logros pues han sido posibles gracias a la participación de las madres, padres, maestras, maestros que integran las comunidades escolares y se involucran en todas las mejoras que puede llevar a cabo en sus escuelas. Les brindan justamente estos apoyos a los planteles, y reconozco el gran trabajo también que realizan las servidoras y servidores de la Nación, encabezados por la secretaria Leti Ramírez, que orientan en todo momento a los comités escolares en todas las etapas operativas del programa. Y bueno, pues son estas imágenes que tenemos y reiteramos el compromiso con la educación de niñas, niños y jóvenes de México. Muchas gracias, Presidente. Es cuanto. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, vamos a presentar el agregado de inversión en infraestructura. La escuela es nuestra, es uno de los principales que llega a todas las escuelas de educación básica en el país y de media superior. Bueno, el total que tenemos en educación básica, la escuela es nuestra, más otros recursos que ahora vamos a describir, es una inversión para este año de 37,715 millones de pesos. Para media superior, la preparatoria, 10,916 millones, y para superior, 9,783, con un total de 58,415. Para hacer realidad el derecho a la educación, hacen falta dos cosas. Primero, que todas y todos tengan recursos para ir a la escuela. Por eso el programa de becas de la Presidenta, de más de 22 millones de becarios, con los que vamos a cerrar este año. Y segundo, pues que haya escuelas y que estén dignas. Esta es la inversión para ese segundo propósito, para que haya escuelas, que nadie se quede sin escuelas y además que estén bonitas, que estén dignas. Adelante. En educación básica, ya decíamos, ya describió aquí Pamela la inversión que llevamos hasta el momento. En la escuela es nuestra, el 100% de media superior se cumple este año, así como de secundarias. Ya completamos a todas las escuelas públicas. Además, hay recursos adicionales, 15,000 millones, que son vía FAM, que es inversión para las entidades federativas para construir y darle mantenimiento a las escuelas, dando un total de 37,715. Y ahí los beneficiarios son todas y todos los niños en educación básica, más de 22 millones. Adelante. En educación media superior, ahí tenemos el programa más ambicioso de crecimiento de espacios. Como ustedes saben, tenemos la meta de 200,000 lugares del año pasado y este año son 156,000 nuevos lugares, más los que hicimos el año pasado.
Tenemos para este 2026, ya lo hemos presentado, 485 acciones que incluye 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional entre bachilleratos tecnológicos y bachilleratos generales, además de 80 ampliaciones. Estos son bachilleratos que están ya en funcionamiento y que tienen mucha demanda y hay que crecerlos, con aulas y con talleres. Tenemos 4 reconversiones de secundarias y los nuevos bachilleratos. Este nuevo sistema que va a iniciar este año, los bachilleratos nacionales Margarita Maza, 370, ubicados principalmente en zonas urbanas con una gran densidad poblacional. Estamos atendiendo a través del Bachillerato Nacional Margarita Maza, el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Plan Integral de la Zona Oriente del Valle de México, el Programa General Lázaro Cárdenas y el Programa de Atención a las Causas, estos municipios donde hay una alta incidencia delictiva y donde la presidenta ha tenido como estrategia ir a las causas, abrir espacios en las escuelas para que ningún joven se quede sin la posibilidad de estudiar. A esto se están dedicando 10.916 millones de pesos. Adelante. También en educación superior se está invirtiendo en nuevas universidades y también en el mantenimiento de la infraestructura que tenemos actualmente para que haya la posibilidad de aceptar más matrícula y logremos la meta de los 330,000 nuevos lugares en educación superior. Este es el total de la inversión en educación superior. Las universidades nacionales Rosario Castellanos, un presupuesto de 2.073 millones, para el Plan Michoacán, para distintas instituciones de educación superior, hay 733 millones, otros proyectos estratégicos dedicados a aumentar las aulas, son 127 millones. También las interculturales, las universidades públicas estatales de educación superior, 2.500 millones, el Tecnológico Nacional de México, una inversión de 710 millones, está creciendo la matrícula del Tecnológico Nacional de México. Este sistema de universidades tecnológicas y politécnicas, 697 millones. Las normales también tienen una inversión histórica de 613 millones de pesos. Las unidades académicas de la Universidad Pedagógica, 256 millones. La presidenta autorizó un nuevo plantel para el Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala, que lo está haciendo la Secretaría de Infraestructura, tiene un presupuesto inicial de 150 millones de pesos, está arrancando ya este proyecto, y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García tiene un presupuesto de 1.871 millones. La meta que tiene las Universidades para el Bienestar Benito Juárez son construir 20 nuevos planteles, además siguiendo este modelo académico de ir a lugares donde los jóvenes no hubieran tenido otra posibilidad si no es porque llega este proyecto de las Benito Juárez. En total, 9.783 millones de pesos para cumplir la meta de 330,000 nuevos lugares, más los adicionales que logren las públicas estatales. Adelante. Bueno, las Rosario Castellano, estos son los lugares donde está, tiene 10 nuevos planteles programados para este año. Adelante. Y las Benito Juárez, que ya lo habíamos dicho. Entonces, en total, si nos regresamos a la primera, por favor, 58.415 millones de pesos. Esa es la inversión que tenemos para este año, presidente. Gracias, Mario. Inversión histórica de 59,000 millones de pesos para las escuelas en el país, sin considerar lo que invierten directamente las entidades federativas. Esto es solo lo que invertimos desde el Gobierno de México. Bueno, esta es la información del día de hoy. Quiero comentarles, el día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue pues prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo.
Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy perceptivo de pues nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también 3 mexicanos que han fallecido en operativos del ICE. Entonces esto lo vamos a hacer y pienso yo que este es un tema no solamente del gobierno de México. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Entonces hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Y a todos aquellos que lo quieran hacer, porque desde mi perspectiva no es solamente un asunto del gobierno de México, aunque tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, sino es un asunto de todas y de todos los mexicanos. Entonces hago este llamado y espero que sean receptivos a que todas y todos nos manifestemos por la defensa de los mexicanos en el exterior. Bueno, este es otro tema que quería plantearles. Ahora sí, vamos adelante. A ver. Gracias, presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg Televisión. Preguntarle como primer tema sobre la exportación del azúcar, ¿qué beneficios va a tener y si está garantizado el abasto hacia Estados Unidos con los trabajos que se realizan en México? Muy importante la pregunta que haces. Desde el 2022 bajó la cuota de importación de Estados Unidos del azúcar mexicana, o dicho de otra manera, disminuyeron las exportaciones del azúcar mexicana hacia los Estados Unidos. Hay cerca de 500,000 familias que viven de la industria del azúcar, principalmente los productores, los dueños, los ejidatarios y los productores de la caña, después los ingenios azucareros y después quien comercializa, que muchas veces son los propios ingenios y si no también quien comercializa el azúcar. ¿Qué pasó durante estos años, desde 2022 hasta el 2026? Como disminuyó a prácticamente una cuarta parte de lo que se exportaba, o una quinta parte de lo que se exportaba a Estados Unidos, el azúcar mexicana, entonces hubo mucha producción en México que no tenía salida. ¿Quién consume azúcar? No solamente el consumidor final que compra su producto para la elaboración de la alimentación en las viviendas, sino las refresqueras, los que hacen dulces, la comida para alimento animal también utiliza azúcar y la comida para alimento humano. Ese es, digamos, el mercado en general del azúcar en México. Entonces, había muchísima producción en nuestro país, entonces los precios se colapsaron, disminuyó mucho. No necesariamente para el consumidor final, pero sí para el productor, lo que recibía por la producción del azúcar. Desde el año pasado nos reunimos con toda la cadena de producción. Me he reunido yo 3 veces con todos los que forman parte de esta cadena, desde las organizaciones de productores de caña hasta el procesamiento del azúcar. Y lo que nos decían es lo más importante en este momento pues es recuperar el mercado en los Estados Unidos. Ahí la verdad quien hizo un trabajo extraordinario es Julio Verdeguer. Estuvo trabajando
con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Estuvo allá informando a distintos actores de los Estados Unidos de la importancia de que se recuperara la exportación de azúcar mexicana. Y recientemente, hace unos días, publicó el Departamento de Agricultura que en efecto aumenta la cuota de importación de Estados Unidos del azúcar mexicana. Esta es una excelente noticia. Además, estamos trabajando con productores e industrializadores para ver mejoras en la producción, cómo podemos mejorar la producción del azúcar, de la caña, aumentar su rentabilidad. Otras opciones, como por ejemplo la producción de etanol de la caña o del bagazo, y algunas otras opciones que también son importantes. Por ejemplo, los productores de refrescos, de aguas, de bebidas azucaradas, están importando mucha, ¿cómo le llaman al azúcar que viene del maíz? A la fructosa, que sustituye al azúcar que viene de la caña, que tiene además, de acuerdo con distintos estudios, mayores efectos en la salud que el consumo del azúcar. Entonces también estamos trabajando para que se importe menos fructosa y que pueda utilizarse más azúcar en el mercado nacional. Y al mismo tiempo, con Estados Unidos estamos viendo la posibilidad de sustituir un producto que es el MTBE, que se utiliza en las gasolinas, por etanol. Entonces es un trabajo integral que estamos haciendo con Estados Unidos, y la muy buena noticia para todos los que forman parte, imagínense, 500,000 familias más los empleos indirectos que se generan, de que se recupera la cuota de exportación del azúcar mexicano. Se recupera entonces ya prácticamente a largo plazo, y el beneficio directo para el productor. Se recupera para este ciclo y para el próximo. Es decir, tiene todavía que negociarse el siguiente ciclo, pero por lo pronto para este ciclo agrícola se recupera la exportación de azúcar a Estados Unidos, que es muy buena noticia. ¿El beneficio en el precio directo al productor cuál sería? Como no queda todo el azúcar en México, entonces se exporta a un buen precio a los Estados Unidos y se permite mantener el precio del azúcar en nuestro país sin afectar al consumidor que consume azúcar, ni a los refrescos, ni a los productos intermedios que utilizan azúcar, ni al consumidor final, pero beneficia al productor de azúcar, a todos los que producen caña de azúcar en nuestro país. Gracias, presidenta. En otro tema, quisiera preguntarle sobre esta recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos días en torno al caso Ayotzinapa. ¿Cuál es su opinión? Porque hay muchas críticas, también incluso de los padres de familia y de otras organizaciones de la sociedad civil, al señalar que prácticamente se exonera al ejército y desestimar los trabajos que ya se habían realizado en torno a este caso. Creo que es bueno que en su momento, pronto ya, se presente el avance en las investigaciones que se han venido presentando a las madres y a los padres. Se está esperando algunas otras diligencias por parte de la Fiscalía para poder avanzar en qué pasó, la verdad y la justicia, y dónde están los jóvenes. Ese es lo más importante para nosotros y el compromiso con madres y padres de familia. Sobre la publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no teníamos, sabíamos que estaba trabajando sobre este proceso. Apenas fue publicado, le pedí a la Secretaria de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte nuestra de esta visión, que es una investigación que viene haciendo la Comisión de Derechos Humanos desde hace ya tiempo, no es reciente. ¿Tendrá sobre lo que ya se ha visto alguna opinión o algún mensaje a los padres y a estas organizaciones? Ellos saben que estamos trabajando saben cuáles son las líneas de investigación, el trabajo que se ha hecho, y una vez que se presente nuevamente a los padres podemos presentarlo públicamente algunos de los avances que ya se tienen.
Incluso Alejandro Encinas no estaba tan de acuerdo con este reporte y bueno, hay muchísimas que tendría una opinión de que se exonere prácticamente al ejército. Pues hay varios elementos del ejército que están detenidos, que están bajo proceso desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizá la pregunta que no quisiera contestarla ahora es si estos elementos del ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento con algún grupo y cuáles son las fuentes de información de su participación a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes. Y eso es lo que de alguna manera informa el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo lo que quisiera es no presentarlo así aisladamente, sino que se informe cuáles son los datos, cuál es la investigación que se ha hecho, cuáles son las nuevas líneas de investigación que se iniciaron a partir de la llegada de nosotros al gobierno en colaboración con la Fiscalía General de la República y que en este marco pudiera presentarse. Presidente, en este tema ya nada más para finalizar, también los padres de familia y otras organizaciones han mencionado que están inconformes con estas recomendaciones, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha perdido autonomía. ¿Tendrá usted alguna opinión al respecto? Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. El Gobierno de México, es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Entonces, nosotros no participamos de ninguna manera en el informe. Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa. Por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que hiciera este análisis. Lo más importante para nosotros es, evidentemente, la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto que es una herida no solo para madres y padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para México. Poder esclarecer qué pasó, cómo pasó, la verdad, la justicia y también encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Gracias, Presidenta. Y ya por último, en último tema, sobre las últimas declaraciones del ex embajador Ken Salazar, ha dado algunas entrevistas. Si tiene alguna opinión, también él menciona que él se intentó comunicar con el expresidente López Obrador en repetidas ocasiones, pero que ya no obtuvo una respuesta en algunas de sus declaraciones. Bueno, hay varias cuestiones interesantes en la entrevista, no la he terminado de ver, para serles franca, me pasaron ayer ya el documento completo, la transcripción de la entrevista para poderla revisar, pero hay cuestiones muy interesantes. Él, por ejemplo, dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador, algún grupo delincuencial, dicho por el ex embajador. Y sobre el tema ya directamente del caso del avión que lleva a estos dos delincuentes a Estados Unidos, tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de la exposición de esta aeronave en una feria, como si hubiera sido una operación del FBI. Entonces hay una contradicción ahí que la explicamos muy claramente la semana pasada y que tiene que seguirse investigando y por eso la Fiscalía está en este proceso. Pero es muy interesante lo que él dice respecto al gobernador de Sinaloa y respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Entonces, es importante que todos escuchen esta entrevista porque no tiene nada que ver con lo que la oposición y muchos adversarios nuestros hablan ahora y antes de vínculos o del narcogobierno, como dicen.
el embajador claramente, el ex embajador claramente está diciendo no tenía conocimiento. Y todos sabemos, porque fue público, que a partir del episodio del avión, pues el presidente públicamente dice ponemos en pausa la relación con el embajador por la injerencia que pudo haber tenido Estados Unidos en ese momento, en ese hecho, porque resulta grave que pudo haber habido una injerencia más allá de la detención de los delincuentes. Y como lo planteé yo el viernes, de cómo pudieron haber hecho acuerdo con una parte de un grupo delincuencial contra otro, y que esto siempre lleva a más violencia, distinto a que se hubiera operado junto con el gobierno de México, distinto hubiera sido. Pero es interesante la entrevista del ex embajador. Entonces, ¿su gobierno está conforme, por ejemplo, con estas declaraciones que hizo? Pues no es si estamos conformes o no estamos conformes, es lo que él dice y se toma como tal, y es importante pues que le escuchen todos para que conozcan la opinión del ex embajador respecto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque un periódico sacó hace unas semanas, el Reforma, solamente una parte del libro donde decía que un empresario le había dicho a él que estaba preocupado por la detención del Mayo Zambada. Y después él dice en la entrevista, no, bueno, pues ese fue un dicho de alguien que decía, pero yo no tengo ninguna prueba. Tampoco tengo pruebas del involucramiento del gobernador y con licencia del estado de Sinaloa. Lo dice claramente. Entonces, es el ex embajador durante el periodo del presidente López Obrador, o el embajador durante el periodo del presidente López Obrador. Gracias, presidente. Vamos de este lado. A ver, el compañero de lentes que está en la 1, 2, 3, cuarta fila. Gracias, presidenta. Discúlpame que no recuerdo tu nombre. Alejandro Alemán, a sus órdenes, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mexamérica. Retomando este planteamiento del ex embajador, le quisiera pedir un comentario respecto al fallecimiento la semana pasada, bueno, al aniversario del fallecimiento de Muñoz Ledo. Muñoz Ledo planteó, y eso se salió en el Senado, en la discusión, planteó durante una reunión de la COPAL que López Obrador, pues es una figura controversial. Muñoz Ledo había hecho un pacto con la delincuencia y inclusive le advierte que ese pacto no puede ser transaccional, que no puede aspirar a hacerlo de esa manera. Finalmente, creo que esa sesión del Senado donde se recordó a Muñoz Ledo, recordó un personaje que es muy controversial, que estuvo tanto en la izquierda y tuvo un periodo final muy polémico contra la 4T, desde bueno, no contra la 4T, con el presidente Obrador, desde el tema de Saldívar en el famoso transitorio que lo prolongaba por el gobierno, el que no se le haya permitido continuar como legislador para la parte final de su vida. ¿Qué opinión le merece la actuación de este político, presidenta? Gracias. Es muy difícil hablar de una persona que ya falleció. Siempre hay que tener respeto por las personas que fallecieron, porque en todo caso pues no tendría él la manera de defenderse frente a la opinión que yo pudiera expresar. Lo cierto es que fue presidente de la Cámara de Diputados en su momento. Él quiso prolongar su presidencia, no se le permitió, él se molestó y después a partir de ahí pues comenzó a tener diferencias. Me parece que las últimas participaciones de él hablaban más desde su enojo. Él también quiso ser embajador, finalmente no fue embajador, más desde su enojo que frente a una prueba que él pudiera tener. El gobierno del presidente López Obrador no tuvo ningún vínculo con la
delincuencia organizada, ni nosotros tampoco lo tenemos. Nosotros actuamos permanentemente con una visión distinta a la de los gobiernos anteriores, dentro de la ley, haciendo detenciones con carpetas de investigación. Y la muestra pues es las detenciones que hubo durante el periodo del presidente López Obrador y las que hemos hecho nosotros. Nosotros no establecemos pactos criminales con nadie, ni con delincuentes comunes, ni de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco, como era en el pasado. Entonces, e incluso el ex embajador habla de ello, de que él no tuvo ninguna prueba en su momento, y de nosotros, que ni cubrimos a nadie, ni hacemos pactos criminales con ningún grupo, y eso lo sabe la gente. Muchas gracias, Presidenta. En un segundo tema, en relación a esta, pudiéramos decir, esta escalada, esta nueva forma en la que el gobierno mexicano está afrontando la defensa de los mexicanos, ampliándola pues, porque ya son varios niveles, no solo es el asunto diplomático, sino que ahora se escala a nivel de las fiscalías estatales, se escala a nivel de la demanda comercial. En fin, esto está marcando un cambio en la relación México-Estados Unidos, un cambio que… No marca ningún cambio. Yo creo que es obligación de cualquier gobierno establecer una defensa de sus connacionales en el exterior. No marca una condición en la que queremos afectar la relación entre México y Estados Unidos. Pero imagínense si fuéramos omisos. Pues yo digo, este es un asunto de todas y todos los mexicanos. No es solo de la presidenta, no es solo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo imagino que a ustedes, más allá de ser periodistas, como mexicanos les indigna que un mexicano fallezca en un centro de detención sin explicación de por medio, o que se diga fue suicidio sin explicación clara de por medio, o este último caso, si me recuerdas el nombre, porque de Lorenzo Salgado, en donde generó indignación en Estados Unidos, por parte incluso del alcalde de Estados Unidos en Houston. Es un caso que genera indignación a todas y a todos los mexicanos. Por eso yo digo, no se trata de generar conflicto, ni mucho menos, pero tampoco puede uno, como gobierno y como mexicanas y mexicanos, decir no vayamos a decir nada porque no vaya a ser que haya algún problema con la relación con el gobierno del presidente Trump. No, tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros connacionales y llevar acciones. Y en eso deberíamos estar de acuerdo todas y todos los mexicanos. No importa nuestra posición política, no importa nuestra posición económica, no importa si somos del sur, del norte o del centro. Todas y todos los mexicanos debemos decir no debe ocurrir una violación a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, ni en México ni en el exterior. Entonces, por eso digo, yo conmino, yo hago un llamado a que la Comisión Permanente, todos los partidos políticos, hagan un llamado a la protección de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, porque genera indignación ver las imágenes de este mexicano, de cómo fallece. Entonces, no podemos solamente seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados. Entonces, por eso pasamos a decir que investigue el Departamento de Justicia a quien resulte responsable. Igual los departamentos de justicia o las fiscalías estatales en donde ocurrieron estos hechos. Y también la carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pidiéndole también su intervención en este caso. Eso no tendría por qué lastimar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Y aquí sí debería de haber unidad de todas y todos los mexicanos. Puede haber muchas cosas en las que no estemos de acuerdo,
pero no veo por qué el proteger a los mexicanos en el exterior no sea algo que nos unifique. Entonces, por eso hago el llamado. Quien no quiera firmar este llamado, pues en todo caso que explique por qué. Claro, gracias, Presidenta. Bueno, a eso se agregaría el tema de las demandas de las cartas que son a las empresas comerciales que tienen los centros de detención a fin de pegarles por el lado financiero, dado que son grandes consorcios que tienen esa prestación del gobierno de mantener a los… Lo que pedimos es una investigación imparcial, una investigación que diga por qué fallecieron mexicanos en los centros de detención, cuál es la causa, y al mismo tiempo 3 mexicanos que ya han fallecido en operativos de ICE, y particularmente este último que ha generado indignación también en los Estados Unidos, de estadounidenses también, no solamente de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Gracias, presidente. Y para cerrar, el tema de la Diputación Migrante en la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad en el ciclo pasado de ver por primera vez un debate entre candidatos a ser diputados migrantes. Tuvimos bueno, como chilango yo me siento muy orgulloso y espero que muchos más lo compartan, de tener un diputado migrante electo por voto. A lo mejor no coincido en su forma de pensar, lo digo abiertamente, sin embargo, eso es una ganancia. Sin embargo, se ha introducido un cambio a fin de diluir este voto directo y sumarle el voto de los 33 distritos para la elección del diputado migrante, bajo el argumento de que en la capital tienen que opinar todos sobre la diputación migrante porque no es una diputación aislada. En el caso de la representación federal, que ese es un tema pendiente, ¿usted tomaría en cuenta este argumento, Presidenta? Recuerden que en el Plan A, famoso, que envié de reforma electoral, venía una parte relacionada con los diputados migrantes. En el sentido, ¿ahora cómo se hace? El partido político decide a qué diputado migrante propone en su lista plurinominal, pero le corresponde al partido político decidir a quién propone. No hay una participación por parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos y en otras partes del mundo de a quién proponer. Entonces, lo que yo proponía es que, aunque pudiera estar en la lista de los partidos políticos, que los partidos políticos tuvieran obligación de poner a consideración de la comunidad de mexicanos en el exterior a quién se propone y que hubiera una votación en ese sentido. Como saben, el Plan A no pasó, entonces pues ya no se propuso esto, pero puede considerarse para un siguiente momento. Incluso no creo que nadie esté en contra de que sean los propios mexicanos en el exterior quienes decidan quién los representa y no el partido político decidir quién lo representa sin la participación de la gente. Sí, pero aquí estamos hablando del Congreso de la Ciudad de México, que hay una propuesta, una vez que ya se logró que los mexicanos en el exterior elijan a su diputado migrante, hay una propuesta para que se sume a la votación del diputado migrante la votación de los 33 distritos y la fuerza predominante sea la que determine quién es el diputado migrante. Tendrán que explicarlo en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, lo único que le puedo puntualizar sobre este tema digamos, lo que está de fondo, que es importante, es bajo qué mecanismo participan los mexicanos en el exterior, que son 40 millones por lo menos en Estados Unidos, o 38 millones, dependiendo de cómo se contabilicen, y las generaciones y los que tienen doble nacionalidad. Entonces, quien tiene nacionalidad mexicana tiene derecho a votar, aunque también tenga una nacionalidad estadounidense o esté trabajando con papeles migratorios en Estados Unidos o no tenga papeles migratorios. Todos tienen derecho a votar si son mexicanos y tienen nacionalidad mexicana. Y hay muchos esquemas de cómo participar. Hay quien propone, por ejemplo,
que sea un distrito especial, que sean 301 distritos y que sea un distrito especial para que tenga su representación. Hay quien propone que no es suficiente un distrito, que debería de haber varios distritos en el exterior para tener representaciones. Hay quien dice, bueno, que quede dentro de las listas de representación proporcional, pero si ya queda dentro de las listas de representación proporcional, pues tiene que estar asociado a los votos que obtuvieron los partidos políticos. Entonces, por cómo está estructurada las listas proporcionales, pues hay que revisar en ese marco qué es lo que está planteando el Congreso de la Ciudad. No podría yo ahora decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo hasta no saber exactamente por qué están haciendo este planteamiento y en qué marco. Ok, pero usted se decantaría por una representación directa o que quedara. Sí, yo lo que creo es que sea por representación proporcional, que fue la propuesta que nosotros hicimos. Por ejemplo, los que propone para no decir Morena, sino los que propone el PRI, que los representen en el exterior en su lista proporcional, pues que sean los propios mexicanos allá quienes decidan de los que van a votar por el PRI a quién le gustaría poner de representación, igual a los de Morena, igual a los de… o como hace Morena por una consulta, más bien por una encuesta abierta. Entonces, hay diferentes maneras. Lo importante, creo yo, es que sean los mexicanos en el exterior quienes decían, ya sea por partido o en general, quienes los representan y no el partido político. Bueno, si de hecho hicimos una propuesta para que no fueran las listas plurinominales nombradas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que participara la gente en esa decisión. Muchas gracias, presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver, compañero. Gracias, buenos días, presidenta. Bueno. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Yo quisiera empezar por preguntarle un poco sobre su gira de trabajo de este fin de semana, iniciando por Durango. Nos compartió un video donde explicaba cómo está avanzando esta obra de la presa Tunal 2. Por años se ha dicho que Durango pues, es un estado que carece precisamente de este tipo de infraestructura y también que pues, obviamente padece de sequías. 70 años me parece que por ahí salió el dato sobre el tiempo que había pasado la entidad sin una obra de esta magnitud. Entonces, usted que ya estuvo ahí este fin de semana, si nos pudiera comentar un poco más sobre cómo va el avance y la importancia que ya vislumbra para la entidad. Cuando entramos al gobierno, unos meses después, inauguramos una obra que venía desde el periodo del presidente López Obrador para potabilizar el agua de la presa Guadalupe Victoria, que llega esa agua a la ciudad de Durango. ¿Cómo se abastece la ciudad de Durango de agua? Una parte es esta, que ya existe, de la planta potabilizadora de la presa de Ciudad Victoria, y otra parte es por agua de pozos. Sin embargo, estos pozos, porque se van explotando cada vez más con mayor profundidad, ya tienen algunos problemas de contaminación por flúor y algunos por arsénico. Entonces también se plantearon plantas potabilizadoras para esos pozos. Pero la solución más definitiva es una que viene desde hace 70 años, que es que se haga otra presa que pueda almacenar el agua de los ríos, de diversos ríos que llegan justamente a esa zona donde estuvimos, y que haya una forma de conducción a través del río hacia la presa Guadalupe Victoria, y hay varios tanques de almacenamiento y otra planta potabilizadora para que todo el agua que recibe Durango pueda ser agua fresca directamente de los ríos y que ya no se utilicen los pozos. Entonces ese es el objetivo, suministrar a pues, más de 350,000 personas que viven en la ciudad de Durango. Esta es una demanda histórica de los gobernadores de Durango y de la población de Durango de hacer esta presa, y nosotros tomamos la decisión de hacerla y va muy avanzada, y la verdad es una zona además de una belleza natural extraordinaria. Entonces ese sitio va a quedar muy hermoso porque además de la belleza natural que existe, pues va a quedar una laguna a partir de la presa.
Entonces también va a permitir incluso hacer ecoturismo en esas zonas para los ejidos de la zona, que ya en su momento estaremos platicando con ellos. Pero lo más importante es que va a llegar agua de buena calidad a los habitantes de Durango. Claro, gracias, presidenta. Y también, así como este video, nos compartió otro el viernes después de su evento de la tarde sobre esta supervisión que está realizando también del tren México-AIFA, si nos puede comentar un poquito. Más bien del AIFA, recuerden que estamos haciendo varios trenes. Ciudad de México, existía el tren Ciudad de México-Lechería. Ese tren lo operaba una empresa privada principalmente junto con Banobras, la empresa CAF, una empresa española. Después el presidente López Obrador empezó, y nosotros lo terminamos, fueron pues casi año y medio de construcción todavía con nosotros, de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, le inauguramos hace poco. Ese tren además ayuda muchísimo no solamente a los que van al AIFA, sino a varios municipios del Estado de México, que hoy tienen esta forma de comunicación moderna, rápida, muy cómoda y segura. Entonces, ahora está Ciudad de México, AIFA, y estamos construyendo el AIFA Pachuca, que también va a beneficiar a otros municipios del Estado de México y a otros municipios del Estado de Hidalgo, desde Tizayuca hasta la ciudad de Pachuca. Esa obra va al 37% ya y pensamos inaugurarla a finales, el segundo semestre del 2027, esa obra. Por otro lado, estamos haciendo la Ciudad de México-Querétaro. Esa también esperamos inaugurarla el segundo semestre del 2027. Y después estamos haciendo Querétaro hacia Nuevo Laredo, que ya se está construyendo algunas partes y este año se licitan otras. Y también estamos construyendo Querétaro, Guadalajara, pasando por la ciudad de Irapuato y de León, en Guanajuato. Y esas también van muy avanzadas, que son los informes que se presentan aquí. El tren es una forma de comunicación muy especial. Primero, la comodidad, la seguridad, la rapidez. Pero a diferencia del avión, donde vas Ciudad de México, Nuevo Laredo, Ciudad de México, Monterrey, pues vas conectando ciudades. Entonces es una comunicación que no solamente es su origen y su destino final, sino los poblados, las ciudades que van conectando. Entonces se vuelven también formas de comunicación locales. Y al ser formas de comunicación locales, pues se fomenta el desarrollo en esa zona. Muchas estaciones de ferrocarril que existían cuando existían los ferrocarriles de pasajeros, que después fueron privatizados con Zedillo, pues representaban una economía local muy grande, muy grande. La estación, la alimentación que reciben los pasajeros, en fin, todo lo que se desarrolla alrededor de una estación de tren. Entonces, no solamente es la conexión del origen y el destino final, sino el desarrollo que se genera a partir del ferrocarril. Entonces, por eso la recuperación de trenes para nosotros no solo es una forma de transporte, es una nueva visión del desarrollo de nuestro país, que vincula nuevamente, como fue en su momento, estados, poblados, permite trabajar en un lugar y vivir en otro, porque tienes una forma de comunicación ágil y segura. Entonces el tren es algo maravilloso, lo recuperamos con la Cuarta Transformación porque había sido privatizado y además emociona mucho en las comunidades la llegada del tren.
Presidenta, esta supervisión se da justo, bueno, al menos el video lo publicó unos minutos después de este recibimiento que le da al agrupamiento Yumari de México, que fue a Venezuela. Por ahí estuvo la embajadora precisamente de Venezuela, no sé si tuvo la oportunidad de hablar con ella, si le pidió algún apoyo extra de momento. Y sí, está en contacto Roberto con la presidenta de Venezuela, la presidenta encargada de Venezuela, y vamos a buscarla también esta semana para ver qué más necesitan para apoyarlos. Fue muy emotivo el evento realmente, porque no solamente es el profesionalismo de los rescatistas del ejército mexicano, de los médicos y enfermeras que fueron también, sino la entrega y el humanismo con el que hacen su trabajo. Y fue muy emotivo escuchar las palabras de la embajadora, del general secretario y pues de las personas, de todos los miembros del agrupamiento Yumare que fueron a Venezuela. Y vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos, siempre vamos a ayudar a los pueblos hermanos que sufren. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Gracias. Bueno, vamos, yo creo que ya terminamos, ¿no? Ahora estuvo pronto, muy rápido. Bueno, vamos a ver la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, el jueves se cumplió un año ya del último cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano. Hay especialistas que entrevistamos que consideran que se puede erradicar esta plaga del gusano barrenador en unos 10 a 20 años, pero dicen que será muy difícil por las condiciones de movilidad y también por el cambio climático que favorecen que la mosca viva, por ejemplo, las condiciones de humedad y todo esto. También se advierte, hay especialistas que también advierten que no se erradicaría y que lo que hay que hacer es aprender a convivir con esta plaga como ocurre en Cuba, Argentina y Uruguay, países que nunca la han erradicado. Preguntarle, Presidenta, ¿qué le han dicho a usted los expertos de su gobierno sobre el panorama de esta plaga a un futuro? Pues mejor traemos a Senacica, ¿no? Porque que hablen los expertos. México y Estados Unidos ya vivieron esta situación en el pasado y se erradicó la plaga. ¿Cómo fue? Pues con la producción de esta mosca. Así fue. Esta es una tecnología que tiene 40 años, no es nueva. Y ahora hay un nuevo ejemplar que se produce en los Estados Unidos que está analizando COFEPRIS el poderlo también producir en esta planta de Chiapas, que parece que es factible y que es más eficiente porque esencialmente son machos los que se liberan y entonces pues tiene el doble de productividad. Entonces ya se radicó una vez en México. Hay quien dice que fue porque que se abrió la frontera y que por eso llegó, en fin. Más bien vino del sur, de Centroamérica principalmente. Hay una planta en Panamá, tienen también una tecnología avanzada y también estamos colaborando con el gobierno de Panamá en este caso. De hecho, estuvieron en el evento de inauguración de la planta. Fueron distintas condiciones que hicieron que regresara la plaga del gusano barrenador, pero ya se erradicó una vez y por eso es el conocimiento de los expertos que dicen podemos erradicarla por segunda ocasión y por eso la producción o la construcción de esta planta para producir más moscas y ya pues en unas semanas más o menos, porque lleva su tiempo, ya podrán liberarse y a partir de esta liberación pues se va a ir midiendo cómo va disminuyendo la plaga y particularmente en el norte del país, aunque hay estados que en realidad no ha llegado la plaga y que se podría abrir la frontera, pero Estados Unidos ha dicho que prefiere que sea bajo la liberación de la mosca que se pudiera llegar a abrir la frontera. Entonces estamos trabajando conjuntamente, la verdad ha sido muy buena el trabajo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos
y se ha establecido una buena relación. Entonces, pues vamos a ver cómo avanza el impacto de la liberación de las moscas para la disminución de la plaga y a partir de ahí pues la apertura de la frontera. Sí, de todas maneras hay otras cosas que se hacen, o sea, no es lo único que se hace. Hay mucha información a los ganaderos en todo el país de cómo mantener con sanidad a los animales, porque ustedes saben que esta larva entra en heridas. Entonces, una de las acciones más importantes pues es limpiar las heridas de cualquier animal o incluso en humanos. Entonces, si es higiénica la manera en que se trata una herida, no tiene por qué haber contaminación de la plaga. Entonces, todo esto se está informando a las distintas asociaciones ganaderas, se trabaja con ellos, los gobernadores están trabajando y otros esquemas de trampas de esta mosca muy artesanales que también se está trabajando en ellas y que también ha permitido que no se propague tan rápidamente. Precisamente, Presidenta, en esto que comenta, los estados mayores exportadores de ganado son precisamente Sonora y Chihuahua, a donde no ha llegado todavía ningún caso de gusano barrenador. Los ganaderos desde un inicio, desde los primeros cierres de la frontera de Estados Unidos, han insistido en que no es necesario el cierre de la frontera, incluso les llegó a Estados Unidos la plaga sin necesidad de que fuera el ganado, ¿no? el que llevara esta plaga para allá, estos casos que hay allá del gusano barrenador. Preguntarle si usted ha ahondado un poco más con la secretaria Rawlings sobre esta posibilidad de apertura de la frontera, dado estos dos estados donde no hay ningún caso, Sonora y Chihuahua. Sí, se trabaja, Julio Verdeguer sigue atento a este caso y Columba López también, y en comunicación con la secretaria Rawlings. Obviamente nosotros quisiéramos que se abriera la frontera desde el primer momento. Es una decisión unilateral de los Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho frente a ello? El control de la plaga, incluida la construcción de la planta, y además hemos dado apoyo a los ganaderos, particularmente de Sonora, Coahuila y Durango, y es probable que este año se pueda ampliar a otros estados para que se produzca carne y en todo caso pueda exportarse carne de buena calidad. Entonces, va muy avanzado el caso de Sonora y también ha avanzado el caso de Durango. Coahuila va más retrasado, pero van muy avanzados estos dos. Y la verdad es que México aumentó la exportación de carne en el último año. Y esto no solamente afecta a México, afecta a los ganaderos de Estados Unidos, dicho por la propia secretaria Rawlings. Este cierre de la frontera también afecta a los ganaderos de Estados Unidos, que son quienes engordan y después producen carne en los Estados Unidos. Incluso ha aumentado el precio de la carne. Pero ellos han tomado la decisión por protección de cerrar la frontera. Entonces, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar el diálogo, la comunicación permanente para que se abra lo más pronto posible y trabajar para erradicar la plaga. Gracias, Presidenta. En una última pregunta sobre el tema automotriz, luego de que Toyota decidió trasladar su línea de producción de la planta de Tijuana a Estados Unidos, pues usted comentó que el presidente Donald Trump ha dicho que es efecto de los aranceles que impuso al sector. Preguntarle si tiene conocimiento, Presidenta, de que haya planes o esta misma inquietud en otras armadoras instaladas en México, si están revisando, analizando trasladar líneas de producción a Estados Unidos por estos aranceles, Presidenta. Estamos en contacto con la industria automotriz y trabajando permanentemente, y parte de lo que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos pues es la reducción de este arancel que fue impuesto también de manera unilateral. Y estamos trabajando con la industria automotriz, ha aumentado la venta de vehículos nacionales y yo me he reunido 2 veces con ellos, viene ahora una tercera reunión también con toda la industria automotriz y buscando diferentes mecanismos para pues evitar que pueda cerrarse otra planta. Lo que más que cerrar completamente su producción, lo que hacen es trasladar la producción a alguna de sus plantas y nosotros con la Secretaría del Trabajo, los gobernadores de los estados y la propia Secretaría de Economía dando alternativas a los trabajadores. Ahora, no es algo que vaya a ser de un día a otro, es un planteamiento de por lo menos unos 4 o 5 años para trasladar la planta y esperamos pues que
avance en las negociaciones con Estados Unidos de este arancel. Pero hasta la fecha, ¿no han tenido ustedes inquietudes de otras armadoras de que quieran trasladar líneas de producción? Hasta la fecha no, al contrario. Hay una armadora, vamos a presentarlo de esta la otra semana, que se quiere instalar en México. Por cierto, ahorita me acordé, este fin de semana se hizo un traslado muy importante de vehículos de, no sé si es Kia la empresa o Hyundai por el interoceánico. Llegaron a Salina Cruz y salieron por Coatzacoalcos. Y esta semana se está viendo para ver si ya se firma formalmente ya el contrato del interoceánico para que sea permanente la utilización del tren para este traslado de vehículos. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, yo creo que ya no cerramos, ahora nos vamos a ir temprano. Vamos con Humanismo Mexicano. Ah, sí, ¿quieres comentar? Sí, adelante. Sí. Gracias, presidenta. Nada más es un balance. Cerramos el ciclo escolar este miércoles. Felicitar a todos los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes que ya pasaron al siguiente año, motivarlos a que sigan estudiando. Todas y todos tienen una beca ya, primaria, secundaria, preparatoria, y la Gertrudis Bocanegra cada vez llega a más estudiantes. Por cierto, que ayer la presidenta de México anunció esta beca para los estudiantes de educación superior en Zacatecas. Más de 40,000 beneficiarios tendrá este programa en Zacatecas. Cerramos el ciclo consolidando la nueva escuela mexicana, el programa Vive Feliz, Vive Saludable, Vive Feliz. Logramos censar con el apoyo del IMSS a 10.8 millones de niños y de niñas que tenemos ya su expediente digital de salud escolar. Muchos de ellos ya fueron a tener una cita con el nutriólogo, con la nutrióloga en los centros de salud, a que les revisen los dientes, quitarle las caries, y cada vez más están yendo ya por sus lentes, que son completamente gratuitos. También eliminamos la comida chatarra en este ciclo escolar. Logramos la participación de 1.2 millones de niños en el mundialito escolar. La escuela es nuestra, ya se vio aquí, llegó a casi 73,000 escuelas. Estamos cerrando con 22 millones de becarios. A las maestras, a los maestros también les fue muy bien, un aumento del 9% que decretó la presidenta. Hemos llegado ya a 200,000 basificaciones, se detuvo la edad mínima de jubilación y estamos trabajando muy de cerca con el magisterio. Entonces es un buen cierre de ciclo. Nos vemos el 31 de agosto para los niños y las niñas, regresar a clases, los maestros una semana antes, el 24, porque vamos a iniciar los trabajos de la consulta escuela por escuela. Entonces sigue avanzando la nueva escuela mexicana y se sigue haciendo realidad el derecho a la educación que promueve la presidenta de la educación, y como dice la presidenta, les va a desear felices vacaciones a todas y todos. Secretario, ¿y los maestros de prepa en línea también serán basificados? Es un programa diferente. Los programas, los prepa en línea, pues son maestros también que pueden dar horas. Entonces se rompe un poco el concepto, pero sí tienen beca los de preparatoria en línea. En el caso de las escuelas, de los estados donde hubo paro, ¿cómo se repuso la clase? Sí, en cada entidad tuvieron programas emergentes para actualizar a los niños y que no tuvieran ninguna pérdida. De hecho, tuvimos un cierre muy intenso de este ciclo para que se aproveche hasta el último día de clases, y para el siguiente calendario la entrega de calificaciones la vamos a poner una semana antes del cierre, que será por ahí del 9 de julio. Gracias. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, compañeros. Este próximo 15 de julio se va a conmemorar el 159 aniversario de la restauración de la República, es decir, el momento en que el presidente Juárez regresa a la Ciudad de México después de haber derrotado a los franceses, y para
concretar qué es lo que sentía Juárez, me encontré un párrafo de una de sus cartas a uno de maestro de historia, a quien le dijo lo siguiente: grandes fueron y muy grandes sin duda los males de todo género que nos trajo la intervención, pero fueron mayores, por fortuna, los prodigios asombrosos de valor y los rasgos sublimes de abnegación que tuvieron nuestros pueblos para combatirla. Y gracias a ese esfuerzo supremo del más puro patriotismo, la nación ha recobrado con toda gloria su independencia y goza de paz completa bajo las instituciones republicanas que las maquinaciones monárquicas del viejo mundo intentaron derrocar. Veamos esta cápsula que recupera un momento histórico que fue muy diluido durante muchos años por la importancia que tiene. Es la segunda transformación de México, la restauración de la República. El 17 de julio de 1867, Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, después de 4 años de peregrinar por el país representando al gobierno nacional perseguido y asediado por los invasores extranjeros. A su paso, la multitud lo vitoreaba y ovacionaba, celebrando el triunfo de la República y de la soberanía de la nación. Fueron años de guerra, de sacrificio y de resistencia. Decía Juárez que Hidalgo nos enseñó que el pueblo que quiere ser libre lo será. Juárez era el depositario de la voluntad de un pueblo decidido a ser libre, soberano e independiente. En un manifiesto, Juárez señaló: salió el gobierno para seguir sosteniendo la bandera de la patria por el tiempo que fuera necesario, hasta obtener el triunfo de la causa santa de la independencia y de las instituciones de la República. Juárez se convirtió en símbolo de la lucha y de la resistencia contra los franceses. Al triunfo de la República, la alegría se apoderó de los habitantes de la capital. Los carteles, las pancartas y los arcos del triunfo que se montaron a lo largo de su recorrido hacia Palacio Nacional repetían un solo mensaje: del pueblo a Juárez. Así el pueblo le rindió homenaje. La victoria también le pertenecía a los pueblos y comunidades que le dieron cobijo y que resistieron sin cesar. La intervención francesa ha sido uno de los más grandes desafíos para la nación. A pesar de la desigualdad de fuerzas, México demostró al mundo que su soberanía no era negociable. Así Juárez nos dejó una lección sobre el significado de la defensa de la soberanía, aún en las circunstancias más difíciles. Así lo plasmó en una carta dirigida a Matías Romero en 1865, donde Benito Juárez rechazó la entrega de territorio nacional a cambio de ayuda militar estadounidense. Que el enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si Francia, Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día. Aquel 15 de julio de 1867, Juárez afirmó que la victoria fue un triunfo de la República que lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios antes que consentir la pérdida de la República y de la libertad. En ese reconocimiento también nació la doctrina Juárez, que integró a nuestra política exterior la defensa de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía nacional y del respeto entre países. Ese día, Juárez estableció uno de los principios que ha trascendido en el mundo y en la historia: que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
La soberanía es la expresión más alta de la dignidad de un pueblo y México ha sabido defenderla, ayer y hoy, con la fuerza de sus instituciones, la convicción de sus ideales y el valor inquebrantable de su gente. Ese es el legado juarista al humanismo mexicano. Gracias. Buen día.